está. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias al doctor Flavio por haberme... Perdón, tenía desconectado, perdón. Antes que nada, muchísimas gracias a doctor Flavio por haberme hecho esta invitación. Creo que es un tema muy especial, muy necesario en estos momentos de pandemia. No todos los padres tienen estudios pedagógicos. Yo siempre digo algo, nadie viene con un manual, nadie viene especialista en papá, así ahorita ya estemos criando al tercer, cuarto hijo. Cada niño aprende de diferente forma, cada niño tiene diferentes necesidades, diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Creo que hay pocos papás, hombres, somos más las mujeres las apenadas en este proceso. Vamos a decir qué es aprendizaje. En palabras del doctor Flavio dice que es un proceso originado por un acto cognitivo, de ejercicio o experiencia, así como de emociones o sentimientos, por el cual incorporamos a nuestra psique, que quiere decir la mente, fragmentos de la realidad, que siendo irrelevante para el cognoscente, podrá quedarse en un plano intermedio y volátil, denominado memoria a corto plazo, o si le es significativo, podrá almacenarse en la memoria a largo plazo, provocando ajustes en su estructura cognitiva. Tenemos que tomar en cuenta que el ser humano aprende, asimila todo lo que realmente le interesa y le va a hacer bien a su aprendizaje, a su vida diaria. Muchas veces decimos, es que ¿por qué olvido cosas tan insignificantes? Porque la mente automáticamente tiene el poder de decir, bueno, esto me interesa y esto no me interesa. Entonces, por eso dice que a largo plazo, porque recordemos de que al final de a la última etapa de nuestro desarrollo de vida, que es la vejez, vamos a recordar lo que bien aprendimos, lo que bien asimilamos. Entonces en los niños pasa esto. Ahorita está siendo un gran reto porque aunque sea haya sido el mejor estudiante a nivel presencial, ahorita ese niño está pasando por un montón de necesidades o conflictos internos. Porque no es lo mismo llegar y sentarme con mi cuaderno y escuchar al docente hablar y que me explique, a tener que estar viendo tareas, descargando tareas en línea, y muchas veces también los papás, sin menospreciar, también ahora el niño le está enseñando mucho a utilizar aplicaciones a los papás. Entonces también el niño está con esa tensión o con esa situación de que tengo que hacer doble tarea. Si hay uno más pequeño en casa, también le debo de enseñar a mi hermanito cómo debe de trabajar sus tareas, porque los papás están ahorita en casa trabajando. No sé cómo están ustedes en México, me imagino que están igual en el confinamiento. Toda la tarea se está haciendo en casa, entonces los papás tienen que ver la tarea de sus hijos y tienen que ver la tarea de ellos. Entonces aquí es donde estamos viendo qué tan significativo, qué tan a futuro está haciendo el aprendizaje, o todos vamos solo para entregar la tarea a las 6 de la tarde que dijo la maestra y aprendiste o no, pero la entregamos. Entonces es muy importante que el aprendizaje sea significativo, bien aprendido, para que le recordemos al niño o a la niña, al adolescente, más que todo, porque el adolescente pasa otros procesos de asimilación, de memoria, porque ellos ahorita andan en su mundo, andan pensando en otras cosas, andan en etapa de rebeldía. Entonces, que sí tengan un aprendizaje, una asimilación que sea significativa. Les quise leer que es esta la que más letras tenía, porque nos pusimos de acuerdo y creo que es una descripción del doctor sobre aprendizaje muy concisa. ¿Qué factores o qué procesos del aprendizaje van a intervenir? Los factores orgánicos. Cuando hablamos a nivel orgánico en aprendizaje, tenemos que ver 3 factores.
sin descartar todos los demás órganos, pero los principales en el aprendizaje del niño o igual del adolescente va a ser a nivel cerebral, cómo fue su evolución, cómo fue su desarrollo, cómo fue su nacimiento. El niño no ha tenido dificultades en el aprendizaje previo a los grados de los que están. Cuando hablamos de otro órgano principal, pues va a ser la vista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el salón de clases, en el aula, podemos detectar como docentes cuando el niño se pega mucho al cuaderno. Cuando el niño está, señor, ¿puede repetir el dictado? Señor, no logro ver. Señor, tal cosa. No digamos ahorita el daño que puede estar causando el uso de las pantallas. Entonces, tengo que hacer una tarea, pero el niño no quiere hacer la tarea. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos detectando que la vista se le está cansando. Hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta en los pequeños, más en los pequeños que en los adolescentes, el evitar el ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? El cansancio, y su nombre lo dice, la resequedad que provoca en el lagrimal el uso de pantallas, ya sea de pantallas, por ejemplo, de teléfono, de computadora. Entonces hay que tomar en cuenta 3 órganos a nivel cerebral, cómo está el desarrollo cerebral del niño, cómo fue, uno como mamá sabe cómo nació, no hubo algún tipo de asfixia en el nacimiento, no hubo convulsiones, el niño puede aprender como todos los demás niños. La vista, cómo está su vista y cómo están sus oídos, cómo está la audición. Aparte de tomar en cuenta, porque si vamos también al aprendizaje y nos vamos a la parte escrita, tenemos que tomar muy en cuenta el uso de la pinza o el uso del lápiz. Agarra correctamente el niño el lápiz o lapicero. ¿Por qué? Porque si lo estamos poniendo a hacer un copiado, al niño se le va a dificultar o le va a cansar la mano si el niño no está agarrando correctamente. Entonces, ya no quiero escribir, ahí es que es Aragán para escribir, es Aragán para hacer tareas. No es el que sea Aragán, es que no usa correctamente el lapicero o el lápiz. Factores emocionales. Aquí vamos a usar lo que es el efecto Pigmalión. ¿Cuál es el efecto Pigmalión? El que surge con nosotros los padres. ¿Cómo influyo en palabras positivas o en palabras negativas a mí? Es que todo lo positivo que yo le diga al niño es todo lo que él se va a crear, todo lo que él va a asimilar. ¿Por qué? Porque si yo le digo es que no vas a poder con ese ejercicio en matemática, no podías cuando ibas a la escuela o al colegio, vas a poder ahorita. No, tenemos que decirle, dale, tú puedes, busquemos. Si está haciendo en forma virtual, pues entonces ahora creo que hay tutoriales a morir en YouTube. Entonces, ayudarlo, pero si yo desde que veo la tarea, no sé si ustedes en México manejan lo que es un cronograma, 1 o 2 mamás que me respondan eso. A ver quiénes eran de México que levanten, que digan si lo manejan o no lo manejan. ¿Qué es el cronograma para nosotros aquí? Es, por ejemplo, la lista de tareas que se va a entregar durante el mes. Entonces ya nos dicen tal fecha se entrega tal tarea, tal fecha se entrega tal otra, cuando hay parciales, cuando hay evaluaciones finales. Entonces ahí, si yo de mamá ya estoy viendo y dice, ay no, si esto le costaba a él aprender en clase, ¿cómo lo va a aprender aquí? Desde ese momento yo estoy bloqueando al niño. Otra cosa, tenemos que tener mucho cuidado ahorita quienes estamos haciendo home office, que es la tarea del hogar, de la casa, que tenemos todo el trabajo, pero en la casa. ¿Por qué? Porque nuestro estrés, nuestra ansiedad como padre de familia, se lo vamos a estar transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, si yo estoy muy estresada, automáticamente el niño va a percibir mi estrés. ¿Qué pasa cuando nosotros asistimos a un lugar y ese lugar no nos parece o no nos sentimos cómodos? Estamos percibiendo las energías de las demás personas. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esta área, que las emociones, cómo estamos educando, lo vamos a ver más adelante, qué tipo de papá o mamá somos, cuánto va a influir en el aprendizaje.
Un niño bloqueado emocionalmente con palabras groseras, con palabras que no son de motivación, el niño ni porque le pongamos la mejor tecnología, los mejores materiales didácticos, va a poder asimilar. ¿Por qué? Porque está con una frustración interna. Entonces no podemos ayudar al niño con palabras negativas. Factores ambientales. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Más adelante, en la parte que va a explicar Flavio, explicamos cómo debe de ser el tipo de ambiente donde el niño se va a desarrollar para hacer sus tareas y para el aprendizaje en casa. ¿Por qué? Porque si yo estoy, bueno, vamos a trabajar y vamos a trabajar en el escritorio, pero estoy con la tele en el cuarto de la par, están escuchando la televisión a todo volumen, estoy a la par, pero yo mamá estoy con el teléfono viendo videos o viendo mensajes, o incluso a veces hasta se tiene WhatsApp en la computadora y el niño tiene un distractor constante. Entonces, ¿cómo afecta el ambiente en el área de aprendizaje? Influye bastante. Yo calculo que si le tuviera que poner un porcentaje, le pondría un 90%, porque no voy a enfocarme tanto en esto, porque más adelante habla de los hábitos de estudio y cómo se debe de estudiar. Entonces, hasta en cómo están sentados, hasta en dónde están. Uno de los lugares donde no debe de estarse estudiando es en la cama, mucho menos en la habitación. En la habitación sí vamos a estar en la cama. ¿Por qué? Porque automáticamente nos va llamando a dormir. El cerebro está programado que media vez yo me acuesto en la cama es para dormir. Entonces, por eso es que mucha gente cuando está viendo televisión y están acostados, queda la televisión encendida y ellos están totalmente dormidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta área. Ahí no me cambia. Los tipos de aprendizaje llevan enlace con lo que yo les comentaba a ustedes en los órganos del aprendizaje. Por ejemplo, el visual, tenemos que tomar muy en cuenta, y yo recuerdo que había una de las participantes ahorita que dijo que quería ver cómo podía ayudar a sus estudiantes a mejorar. Esto está muy de acorde a ella. Por ejemplo, el visual. Hay niños que están solo viendo la pizarra o están solo escuchando los videos, los tutoriales y todo, y uno dice, pero ¿por qué no anotan? Es que no te fijaste porque tu cuaderno está nítido, no traes bien anotada la tarea, pero se la dicen a uno al pie de la letra. Mi hijo no estudia, es que mire, fíjese, es un caso que viene muy común aquí en mi país. Mi hijo no está estudiando, mi hijo no quiere estudiar, es un haragán, yo le digo que se siente y que lea y que estudie sus libros y no quiere. La pregunta clave aquí es, ¿cómo sale en sus notas? Ah, no, pues fíjese que le va muy bien. Entonces, ¿será que es el niño el que tiene el problema o soy yo mamá que estoy con el aprendizaje solamente teórico? Entonces, tenemos que canalizar cómo aprenden nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces dicen, es que sí, a mí se me quedó la tarea que dijeron porque estaba en la parte de arriba de la pizarra del lado derecho y la maestra lo colocó con marcador de tal color. Entonces, ¿qué estoy dando? El niño es visual, es auditivo, porque escuchó indicaciones, vio las indicaciones también por escritas y las verbaliza en su casa, mas lo teórico no lo puede captar. Nuestro cerebro está dividido en hemisferios y también en lóbulos. Entonces, no todos los lóbulos podemos tener súper desarrollados al 100. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro estaría en constante desgaste. Pero sí tenemos un lóbulo más y un hemisferio más desarrollado que el otro. O soy muy teórica o soy muy práctica, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es la necesidad o cuál es el nivel de aprendizaje de nuestros hijos. Desde etapa inicial hasta la adolescencia. Por ejemplo, la etapa inicial en nosotros es cuando entran los chiquitos de 2, incluso aquí, de 2 hasta los 4 o 5 años. Una mamá decía que tenía un nene que entraba de 6 años ahorita, a primero primaria. Entonces, hay que saber canalizar cuál es el nivel de aprendizaje. Por ejemplo, hay niños
que no son, y lo vamos a ver en inteligencias, que no son, si uno los coloca con bolitas y que rellene un gran óvalo, un gran círculo, él hace 2, 3 bolitas y para él ya trabajó. ¿Por qué? Porque no es la situación en la que se está trabajando. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esa parte. La auditiva, ¿cómo escucha el niño? Por eso es importante y por eso les hacía énfasis en lo orgánico. ¿Cómo aprende el niño? Que todos sus órganos que tienen que ver con la asimilación, con el aprendizaje, incluso lo verbal también, cómo está pronunciando. Ojo, porque también a veces no le ponemos mucha atención cuando son muy pequeños en que es que la cala de mi mamá y es la cara. Es que no pronuncia la R, pero por edad estamos bien. No es así. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya le dicten en la escuela o en el colegio cara, él va a decir cala. Vengo de maestra y le pongo malo, porque yo dije, no está escribiendo bien la palabra, pero si le digo, señálame qué escribiste, me va a decir que es rostro o que es cara. El árbol es lojo. Entonces empiezan a escribir como empiezan a hablar. Entonces ya ahí también hay que ponerle mucha atención. Ojo con la parte verbal. ¿Por qué? Porque así como van hablando, van también desarrollando su aprendizaje. Lo físico, que se desarrolle completamente, el ejercicio físico. Evitar ahorita en este tiempo el sedentarismo. Ya hizo la tarea, hacer un horario, que también más adelante se va a hablar del tema, hacerles un hábito de estudio, cómo deben de estudiar, de qué horario a qué horario y el resto qué van a hacer. Ok, terminan de la computadora o terminan de la tarea y se van a ver televisión, ahora ya tienen tablet, teléfono y todo el día están así. El único movimiento que los niños actualmente están haciendo es la mano para la boca. ¿Por qué? Porque están sentados viendo tele y no están comiendo. Están comiendo o están solamente viendo tele, pero están sentados. Si tienen un mini patio, aunque sea, colocarlos a hacer ejercicios, tirar la pelota de un lado al otro, jugar, atraparlos. Si tienen piscina y tienen espacio donde inflarla, colocarlos aunque sea que pataleen, pero ahí estoy haciendo un espacio físico. Lo lógico, ojo papás, y eso lo voy a hablar en la siguiente, no le solucionemos los problemas matemáticos de vida y todo a nuestros hijos. Hagámoslos pensar, hagámoslos analizar. ¿Cuál es la respuesta? Tal respuesta. ¿Y por qué piensas eso? Entonces ahí ya le estoy haciendo un clic. Ah, por tal y tal cosa. Debatámoslos, pero no para ser destructores, no para crítica, sino para que ellos también piensen, para que ellos también analicen. Pero fíjate, mami, que ahorita que ya me estás diciendo, mejor puedo cambiar tal cosa de respuesta. ¿Por qué? Porque ahí estamos dándole su propia opinión, no los estamos volviendo teóricos. Social, que aprendan en conjunto, que aprendan en bueno, es lo que más o menos hacemos, ¿verdad? Los enviamos a un salón de clase y que aprendan todos con todos. Si vamos a un centro recreativo, que ellos también aprendan. Cuando yo digo de aprendizaje, y si va a ser a nivel social y solitario, yo me refiero mucho también a que si ellos están haciendo alguna actividad nueva en un grupo de niños y nunca la ha hecho, dejarlos que lo hagan. Que ellos aprendan, porque también el niño va a depender. Y esto sí lo estoy enfocando mucho a la etapa preescolar. ¿Por qué? Porque el niño aprende por imitación. Entonces, si yo no puedo hacer una cosa, por ejemplo, yo no puedo montar bicicleta, pero veo que el otro niño sí puede montar bicicleta, entonces empiezo a ver cómo es el movimiento de los piecitos. Entonces, puedo imitar la actividad que está haciendo el otro niño. Puedo trabajar en conjunto con otros niños. ¿Por qué? Porque también estoy ayudándolo a muchas áreas más. A convivencia, por ejemplo, si es hijo único, no mantenerse solo pegado a los papás. Recordemos que el apego va a ser sano de 0 a 5 años. De 5 años en adelante ya hay que ir desprendiendo un poco el lazo. Sí puede seguir, porque obviamente como padres va a seguir toda la vida, pero no van a tener que depender un 100% solo de mamá o solo de papá.
solitario, que también ellos, lo que les decía con la lógica, que hagan sus tareas solas. Creo que a veces cuando somos maestras nos damos cuenta y nos damos cuenta de que llegan con una letra las tareas nítidas, incluso todavía está pasando en esta etapa. Hacen unas tareas nítidas, pero cuando yo recuerdo cómo era el niño, recuerdo que tenía una mala letra. Tal vez no podía ni agarrar bien el lápiz, no podía hacer una plana en el salón de clases. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que también el niño tiene que aprender de sus errores. Que estaba llorando y no quería hacer la tarea y borró o rompió la hoja, pues déjenlo. Y que sea él mismo el que le vaya a explicar a la maestra qué pasó con esa hoja. ¿Por qué? Porque a veces las mamás dicen, señor, fui yo, es que le borré muy duro y se me rompió. Estoy evitando responsabilidades en el pequeño. Las inteligencias múltiples. ¿Cómo aprenden? Ojo, porque aquí también tenemos que hacer un énfasis nosotros papás. ¿Será que a mí de mamá me encantaba hacer matemática? Me encanta mucho bailar, me encanta mucho cantar. ¿Será que a mí me gusta hablar en público? No tengo ningún temor cuando en la oficina, en la empresa me dicen, ay, hable de la reunión o de las palabras de bienvenida. Ojo, porque todos estos factores que estamos viendo aquí, vamos a también tener un poco de que ver en esto. ¿Por qué? Porque está la genética. Está qué área tienen más desarrollada. ¿Por qué? A mí me encanta sembrar, me encanta cuidar las plantas, los animales. Entonces puede ser que me diga mi hijo de la nada, quiero ser veterinario, quiero ser agrónomo. Ah, bueno, digo yo, ¿por qué? Porque a mí planta una semillita, coloco en la tierra y me da la flor. Bueno, mamá tiene esa habilidad, sabe cómo. Una plantita se me está muriendo y sé cómo curarla, porque tengo desarrollada esa inteligencia. Por ejemplo, la intrapersonal. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento como ser individual? Interpersonal, ¿cómo me relaciono con todas las personas? ¿Cómo es mi entorno? Enseñarle al niño que no todos van a pensar ni a reaccionar como él piensa. Entonces, que él tiene que estar con todos. Por eso es que aquí hay un muñequito rojo y un muñequito verde. A enseñarle a que todos somos diferentes, pero todos podemos convivir. A veces tenemos que aceptar ciertas situaciones en las personas, mas no aprobarlas. Entonces, hay que enseñarle a tener un poquito de asimilación, un poquito de criterio, qué escojo de la otra persona y qué no puedo escoger de esa persona. Corporal, sinestésica o kinestésica, aparecen otras áreas. Es la corporal, los movimientos. Las personas que, por ejemplo, pueden ser coach de entrenamiento, tienen una habilidad para todos los deportes. El triatlón, que es el de bicicleta, correr, hacen 5 deportes. A veces tienen esa habilidad y tal vez yo no puedo, pero ni correr una manzana. Pero ellos lo tienen desarrollado, tienen ese entusiasmo. El lingüístico, todo lo que es de aprendizaje escrito, igual que el matemático, todo lo numérico. Ah, yo de mamá, fíjese que tengo que agarrar la calculadora y contar, pero el papá en la mente lo hace y el nene es igual, o la nena. Entonces vamos a esa parte de cuánto ha influido mi genética sobre las inteligencias. Hay estudios que dicen, sin menospreciar ni nada, hay estudios que dicen que la inteligencia se está comprobando que es hereditaria de la madre. No tiene tanto que ver del padre, pero recordemos que esos son solamente hipótesis, son solamente estudios y que también el niño va a aprender según el ambiente o el entorno en el que se va a desarrollar. Aquí era donde yo les decía, ¿qué tipo de papá o de mamá soy? ¿Se han preguntado muchas veces eso? ¿Qué tipo de mamá o papá? ¿Qué tipo, cómo soy para enseñar? ¿Qué tan positivo soy? ¿Será que soy mamá que deja que el niño haga sus tareas solo? ¿Será que soy mamá donde si se cayó, levántate y no pasa nada? ¿O soy mamá muy militar? Nosotros le llamamos la mamá helicóptero y el papá militar. ¿Cuál es la mamá helicóptero? Mamá helicóptero va a ser la mamá que tiene que estar todo el tiempo girando alrededor del mundo.
Ahí sí que monitoreando al niño. Ni se ha caído y ella ya lo está levantando, ni se ha ensuciado y ella ya lo está limpiando. La mamá militar es toda la mamá o todo papá. Aquí cuando digo mamá o papá es ambos sexos, pero por ejemplo el papá que tiene que ser todo como él dice, las cosas son rígidas, el autoritario, el impulsivo que muchas veces se va a los golpes. Entonces, ¿qué tipo de papá soy? ¿Qué crianza positiva estoy dando? Aquí marcamos lo que es la enseñanza positiva en casa. Dice, deben formarse para llevar a cabo la difícil tarea de poner límites. Ojo, ¿por qué? Porque si yo ya tengo establecido de papá o mamá a qué hora vamos a hacer tareas, tenemos que ponernos de acuerdo ambos. No será, ay no, que no la haga ahorita, que la haga más tarde y que mientras miremos tele y que, entonces, ¿por qué? Porque el niño está viendo ese conflicto entre padres. Entonces, ¿cómo está? Cuando ya hace la tarea, ya el niño la va a hacer con quien más permisivo es. Prefiero a mi papá porque me va a sacar rápido la tarea, no me va a regañar, no me va a corregir, pero ¿cómo está haciendo el aprendizaje ahí? ¿Cómo está haciendo la asimilación ahí? Puede ser que digan, bueno, que la haga, cedo de papá o cedo de mamá, que la haga y que se apure y que vaya a ver tele. Entonces la está haciendo por hacerla, pero no me estoy preocupando si realmente es un 100% el aprendizaje significativo. ¿Será que aprendió en el momentito? Y mañana que ya la maestra pregunte, no va a saber nada porque me apresuraron, porque me están estresando. Entonces tenemos que tener esa comunicación ambos. El primer paso para establecer una serie de reglas y orientaciones es lo que decíamos, la conciencia, sentirse seguros a la hora de enseñar. Nosotros como papás también nos podemos equivocar y también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no somos todólogos. Acordémonos de que lo que hace 20 años vi no es lo mismo que están viendo ahorita nuestros pequeños. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si hay cosas que yo no sé, pues le pueden preguntar a la docente, pueden buscar ayuda, pueden buscar asesoría. Pero papás, ojo, no se queden solamente con la explicación del pequeño, porque si el niño lo entendió mal, o la maestra, también somos humanos, si la maestra se equivocó en una mínima explicación, el niño así se va a quedar. Porque a veces dicen, no, tú no sabes nada, es mi seño porque ella me lo enseñó todo. Entonces, el papel como docentes que también nosotros dejamos es una huella imborrable a veces. Y si yo me equivoco, yo enseño mal, también el niño aprende mal. Y a veces la mamá puede querer corregir, pero el niño no quiere porque lo que me dijo mi maestra, eso es lo correcto. Entonces, ojo con esa área. Aquí están los estilos de crianza. Dice libertad sin orden permisiva. Muy amables, disciplina positiva, orden. También no es lo mismo que ser súper autoritarios, que todo tenga que ser a golpes. Recordemos que también dice, todo es aceptable, tampoco el libertinaje. Le voy a dar libertad en unas cosas, pero también lo voy a jalar cuando vea que se está pasando. Disciplina positiva, hay normas, hay límites que se hacen cumplir, pero de forma amable, hablar con nuestros hijos. Hoy te equivocaste, eso no está correcto. Golpeaste a un amiguito, me lastimaste a mí. Entonces ponerle límites, establecérselos, pero ojo, sin golpes. No es recomendable, y decía un psicólogo, cuando quieran corregir a sus hijos, porque de plano ya se pasaron, traten la manera de corregirlos con cincho o con paleta. Y era un psicólogo a nivel de un retiro cristiano. ¿Y por qué? Le dicen, ¿por qué? Porque entonces le tiene miedo a la paleta, al cincho, pero no a ti, mamá. Entonces, ojo con esa parte. Porque entonces ya al solo querer levantar la mano de mamá, ya tiene, ¿y qué estoy influyendo en mi hijo? Miedo. Y si es para hacer una tarea que a veces, bueno, Flavio me decía que en México le llaman zapes, que son los golpes que les dan, entonces aquí les llamamos coscorrones. Entonces ya el niño está aprendiendo, el niño ya está haciendo las cosas, pero ya está con un temor a que me van a, por ejemplo, me equivoqué en hacer una letra y ya me van a dar.
Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos influyendo. Si soy mamá muy autoritaria, muy exigente, muy perfeccionista, tenemos que aprender a evitar esa parte. ¿Por qué? Porque entonces nuestros hijos le estamos dando miedo y el miedo bloquea las neuronas, bloquea la parte de aprendizaje. Entonces no hay una asimilación para toda la vida, sino que hay una asimilación en el momento, porque mi miedo me está bloqueando. En la parte de padres negligentes, ausentes, no están. Tengamos muy en cuenta, y esto se los dejo como una reflexión, ¿qué tipo de padre soy? ¿Presente y ausente? Mami, no entiendo tal tarea, permitime porque estoy en el teléfono. Permitime que solo conteste un mensaje. Por eso es importante hacer el horario. ¿A qué hora se van a establecer para que mamá y papá tengan tiempo de verme la tarea? Entonces, ojo con esa parte, porque si el niño ve, nunca me hace caso mi mamá, nunca me ponen atención, no puedo estar prestando, no me contestan, yo solo hago la tarea como puedo. Entonces, ausentes o no están totalmente, porque antes pues que salían a trabajar, llegaban, iban y los dejaban durmiendo y los regresaban a encontrar durmiendo, o presentes pero a la vez ausentes. Están presentes en físico pero ausentes en prestarles atención. No sé si alguien tiene preguntas, dudas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No sé si hay, doctora, alguna pregunta por el chat. Buenas tardes, yo no tengo ninguna, todo me quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Yo, tal vez una pregunta. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando estamos trabajando en casa y que tenemos a nuestros hijos ahí al lado con las tareas? ¿Cómo complementar esa parte? Pues porque es difícil. Luego a veces yo estoy haciendo alguna actividad que me piden entregar en cierto tiempo y pues mi hijo está con una duda y de repente a veces a uno le gana como la prisa de querer terminar el trabajo. En ese aspecto, pues, ¿cómo apoyarse? A lo mejor, pues, no sé, de qué herramientas o de qué nos pueda servir para no caer a lo mejor de repente en el estrés o en el contestar a la carrera y pues ni aprendió el niño, nada más le solucionamos el problema y hasta ahí llegó. Muy bien. ¿En qué sería importante que estableciera, por ejemplo, cuáles son sus horarios? Porque a veces coincide que el mismo horario de trabajo de uno de papá es el mismo horario de tarea de un niño. Entonces, ¿en qué horarios establecerse horarios ustedes para ver en qué momento le puedo prestar la atención? ¿Cuánto de mi tiempo de trabajo, de labores, puedo yo suspender? ¿Ya? Entonces, para dedicarle tiempo al niño para colocarle un tiempo, herramientas, dudas, porque a veces puede ser que usted le conteste por contestarle y no sabe ni si le contestó o si le solucionó bien su tarea. Deme un segundito, permítame, ahorita le continúo con su... Sí. Vamos a esperar que regrese la maestra María Fernanda. Bueno, ¿por qué no aprovechamos y mientras nos siguen poniendo en el chat preguntas? Adelante, adelante. Perdón, es que tenía la señal mal.
Entonces vamos a trabajar con ellos, por ejemplo, cómo le van a asimilar, en qué tiempo pueden ustedes suspender una parte de sus labores para poderlo ayudar y, por ejemplo, hacerlo por pausas. Porque también a veces yo no sé cuántas materias están viendo ustedes. Bueno, el chiquito, él es el que entra primero primaria, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cuántas tareas están viendo? ¿Cuántas materias, perdón, ven a esa edad? ¿Y cómo se las pueden dividir? Por ejemplo, si tiene 1 o 2 horas libres en la mañana, ¿cuántas tareas cuántas materias pueden abarcar en la mañana y cuántas pueden abarcar por la tarde? Ya en la noche, a la edad de ellos, pues no es recomendable que los niños duerman más de las 9 de la noche. Entonces, en la noche ya de 6 en adelante, ya no es recomendable que el niño esté realizando tareas, porque ya hay un cansancio mental y ahí solo las va a hacer porque las tengo que entregar mañana y no puedo. Es mejor levantar al niño en la mañana de madrugada a las 5 o 6 de la mañana y que las haga temprano a que se desvele. Porque si el cerebro no descansa las 8 horas adecuadas, que es para la edad de ellos, entonces no puede tener un nivel de asimilación correctamente. Entonces es cuestión de que mamá adapte su tiempo al niño. Maestra María Fernanda, en el chat dicen que ¿qué libros puede recomendar para los estilos de crianza? Hay uno de los 5 lenguajes del amor. Les estaría compartiendo el autor en unos segunditos les compartiría el autor. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Ahí abarca los temas de cómo criar por etapas y todo. Es muy bonito. También estrategias si desean o cómo aprenden los niños, ahí se los pueden ir guiando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados padres de familia, que podamos hacerle a la maestra? Si no, continuaremos con nuestra presentación. Bien. Bueno, temporalmente lo dejamos un ratito, maestra María Fernanda. Vamos a continuar entonces con mi exposición y mientras se generan otras preguntas en su momento, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Ya no, maestro, gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar al doctor Flavio. Su nombre completo es Flavio de Jesús Castillo Silva, doctor en Ciencias de la Educación, doctor honoris causa en Andragogía, escritor internacional con 24 libros, conferencista latinoamericano, 34 años de facilitador entre adultos. Entonces, él va a hablar sobre las estrategias, sobre los tipos de los aprendizajes, cómo los pueden guiar, las herramientas para ustedes como padres, trabajar en casa y le damos la cordial bienvenida y le dejamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Como bien dijo la maestra Zurdia, yo voy a estar platicando de algo que llamamos como conferencia Gestión del Aprendizaje para Padres de Familia. Bien, pues vamos a comenzar con lo de aprendizaje, aunque ya la maestra Zurdia dio una definición. Para que exista aprendizaje tiene que haber motivación, ahorita lo vamos a comentar. Y la motivación en ese sentido, pues tendrá que ver con cómo está nuestra autoestima, cómo es nuestra comunicación, cómo es el aspecto de afectividad que tenemos y además la capacidad de resiliencia que vamos promoviendo entre nuestros hijos o entre nosotros. Voy a hablar de la organización también, que tiene que ver con hábitos educativos, hábitos de estudio, y también con algunos elementos que pueden provocar distracción, ¿no? Entonces eso voy a comentar también.
Y por otra parte voy a mostrar, porque sería realmente muy largo esto, voy a mostrar algunas técnicas que de manera arbitraria las dividí en básicas, en organizadores gráficos y en cuestiones evidenciables. Eso básicamente es lo que conlleva mi charla, entonces voy a comenzar. Con respecto a los hábitos educativos, hay 9 consejos para que se pueda distribuir el tiempo. Yo aquí me estoy ya enfocando más hacia niños de 8 años en adelante, ¿no? Acuérdense que la charla fue pensada en niños de 6 a 15 años, entonces ahora me voy a abocar un poquito hacia lo que serían de 7 años en adelante, 8 años. Entonces, algo que es necesario que nuestros hijos o los estudiantes sepan es que deben dejar suficiente tiempo para el estudio. El estudiante no nada más, un estudiante no es así como de medio tiempo o es por horas, ¿no? Sino que un estudiante es de tiempo completo. Y justamente, si estoy hablando de estas personas de estas edades, es el tiempo justo para empezar a formar hábitos apropiados en ellos, ¿no? Entonces hay que ayudarles a que ellos entiendan que hay que dejar tiempo suficiente al estudio. Establecer requisitos de estudio realistas. O sea, si yo digo vamos a estudiar 2 horas, que sean 2 horas. No puedo decir vamos a estudiar 5 horas y a la media hora ya desistimos de estudiar, ¿no? Tampoco podríamos hacer eso. Entonces tienen que ser tiempos realistas. Ahora voy a platicar de una técnica muy buena que les puede ser de utilidad. Hay que buscar que el estudio se realice en tiempos y lugares fijos. Eso fortalece el hábito también. Y bueno, lo más interesante es que hay que buscar que nuestros hijos o los estudiantes lo hagan, repasen lo más pronto posible después de haber terminado sus clases. ¿Por qué esa recomendación? Bueno, esa recomendación tiene que ver con esta curva del olvido. En la parte superior tenemos lo que es solo repaso, y en la parte, perdón, sin repaso, y en la parte inferior con repaso. Entonces, como se dan cuenta, las líneas van hacia abajo en la primera gráfica, en la gráfica de la parte superior, porque como no hubo repaso, entonces la información se va perdiendo con el paso de los minutos. No piensen que sean días, sino realmente en poco tiempo. También, cuando pensamos en hacer repasos o cuando hacemos los repasos, como se dan cuenta en la gráfica de abajo, mantenemos la información, o sea, mantenemos los datos que se estuvieron trabajando en las materias mucho más tiempo y eso favorece a que se pueda en algún momento ir hacia nuestra memoria a largo plazo. Entonces, por eso es importante que ellos repasen lo más pronto posible después de la clase. Hay que intentar utilizar las horas libres para estudiar. Es muy común que, excepto algunas instituciones que lo promueven, que serían contadas con los dedos, cuando tienen un tiempo libre, generalmente los muchachos, pues quizá no salen del salón, pero no están haciendo algo productivo, están platicando, están jugando, etc. Hay otras instituciones con una disciplina un poquito más allá, y como saben que no hay un profesor, va el prefecto, va el director, va una autoridad por ellos y se los lleva a la biblioteca a estudiar, por ejemplo, ¿no? O ahí mismo en su salón les pide que repasen tal o cual cosa. Entonces, bajo esa idea, se aprovechan las horas libres también. Esta es una parte que tiene que ver con punto 2. Establece un límite de 2 horas. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar esas 2 horas. Y bueno, lo más importante es como priorizar. ¿Cuáles son las materias más complicadas para mí? Generalmente es matemáticas. Bueno, esas que sean de las primeras materias que hay que estudiar. No podemos dejar matemáticas para las últimas. Primero, porque ya voy a estar cansado cuando llegue a ella. Y segundo, porque hay un límite, hay un tope de horario para estudiar matemáticas. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, algo importante es que también tienen que estudiar los fines de semana. No son estudiantes de semana inglesa. O sea, no son estudiantes de lunes a viernes. También los sábados, los domingos son muy buenos para estudiar. Yo en lo personal, cuando estudié mi ingeniería, le contaba yo a la maestra Zurria que yo estudiaba los domingos en la tarde-noche. Y estudiaba ahí porque sabía que al día siguiente
tal vez algún maestro iba a preguntar, a ver, ¿qué vimos la clase anterior? Y yo, como ya había estudiado en la tarde-noche anterior, pues levantaba la mano y daba excelentes respuestas, ¿no? Es un poco de estrategia también. Entonces hay que ayudar a mantener fresco la información, si es que hubo un fin de semana o un día inhábil por alguna circunstancia, y retomar los estudios con los nuevos conocimientos. Y se toma tiempo prestado, no lo robes. Eso nos va a significar que si por alguna circunstancia hoy tenía en mi horario estudiar de las 4 a las 7 de la noche, pero resulta que tuve que salir, bueno, puedo tomar un poco de tiempo, pero no que sea una excepción, que no sea ya después algo recurrente, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Aquí hay un ejemplo de un horario de estudio. Vamos a pensar que los estudiantes o sus hijos a las 2 de la tarde comen, pueden descansar un rato porque ya durante la mañana tuvieron sus clases. Si sus hijos tienen turno vespertino, pues tendrán que hacer un horario matutino. Y bueno, si se dan cuenta, matemáticas está en el segundo renglón. ¿Por qué matemáticas está en el segundo renglón? Porque lo ideal es de que matemáticas no se estudie después de las 6 de la tarde. Un amigo, un maestro especialista en psicología educativa nos dijo alguna vez justamente esto. Nuestro hámster, o sea, nuestro cerebro, va a estar procesando las operaciones a pesar de que ya hayamos dejado de estudiar matemáticas. Si lo hicimos, por ejemplo, de 7 a 9 de la noche y nos dormimos, con eso nuestro cerebro va a estar trabajando todavía procesos matemáticos. Entonces, cuando amanezcan, generalmente las personas amanecen muy cansadas, como si los hubiera atropellado un carro porque pues no descansaron, su cerebro estuvo trabajando toda la noche con cuentas y cuentas y cuentas, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que matemáticas sea de lo primero que estudien. Y de ahí, pues cualquier otra materia, de acuerdo a que si es muy difícil o si es muy fácil, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay un método que voy a explicarles. Un señor, me parece que es de apellido Pascal, experto en manejo del tiempo, un día se le ocurrió entrar a la cocina a hacer algo para su familia. Y de ahí surgió el método Pomodoro. Pomodoro en español significa tomate. Tomate, y salió esto porque el temporizador que tenía su esposa en la cocina era de forma de tomate. Y entonces él empezó a idear, aquí está el temporizador, y empezó con la idea de que debemos de estudiar 25 minutos y dejar 5 minutos de descanso. Otros 25, otros 5 minutos de descanso, otros 25, otros 5. Y en la cuarta ocasión van a ser 25 minutos de estudio y 15 minutos de descanso. Y lo podemos hacer otra vez más, ¿no? Lo ideal es de que nada más hagamos 2 vueltas. Si queremos forzar una tercera vuelta, el rendimiento va a ser menor. Hay personas, su servidor lo reconoce, yo soy muy apegado a mi celular. Entonces, el método Pomodoro existe también para celular, para nuestras computadoras, en los navegadores principales. Y entonces se instala ahí, y si yo tengo esta secuencia, vamos a suponer que en el primer tomatito que está del lado izquierdo, ya llevo 15 minutos, pero escuché que llegó un mensaje y ya estoy con las ganas de ver quién fue quien me escribió. Hay las aplicaciones lo que van a hacer es de que nos van a trabajar a la par que nuestro momento de estudio, y entonces durante ese tiempo no me va a dejar entrar a las redes sociales. Entonces, nada más 5 minutos me va a dejar entrar cuando terminen los 25 primeros. Otros 5 cuando terminen los 25 segundos y así sucesivamente. Entonces, este método Pomodoro y acompañado por la tecnología también favorece la concentración. Ya me resigno o de alguna forma lo acepto de que no puedo tener acceso a mis redes sociales durante el tiempo de estudio. Entonces, este puede ser un método muy sencillito, pero muy práctico para aplicar con nuestros hijos. Claro, si pensamos, entre más chicos sean, pues yo creo que podríamos hacer una excepción y tal vez en lugar de hacer 4 tiempos, como aquí lo marca, podrían ser 3, por ejemplo, ¿no? O sea, 2 tiempos de 25 y 5 y un tiempo de 25, 15. Bien, entonces, otra cosa que es importante que ustedes sepan son acerca de los ciclos circadianos. ¿Qué es eso? Va a decir alguien, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con que no todos rendimos igual al mismo tiempo.
O sea, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, mi esposa, ella es nocturna totalmente, entonces, para estudiar, entonces ella puede llevarse toda la noche estudiando y tranquilamente el día siguiente hacer sus cosas, ¿no? Yo en lo personal, yo soy de madrugadas. Yo me levanto a las 3, me despierto a las 3 de la mañana, ya ahora me doy un poquito más de chance y me levanto quizá a las 4, pues estoy despierto desde, incluso a veces antes de las 3 de la mañana, y lo he hecho por 43 años, ahora te voy a platicar una historia. Entonces, ¿por qué? Porque así ya me acostumbré, mi cerebro descansa, a esa hora mi esposa, mis hijos, nadie me necesita porque están durmiendo, y es mi tiempo para que yo, durante mi época de estudiante, a esa hora yo estudiaba, a esa hora yo actualmente lo utilizo para escribir, para hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, hay otras personas que no, ni en la noche ni en las madrugadas, porque si lo hacen, al ratito siguiente se sienten fatales. Bueno, está la parte diurna, que pueden ser, y algunos autores que siempre estoy con que voy a intentar pronunciar sus apellidos porque están medio raros para mí, hicieron un cuestionario para esto y entonces lo relacionaron con aves y sus conductas, ¿no? Por ejemplo, los que son nocturnos son búhos, los que son madrugadores como yo son alondras y los que son diurnos son colibríes. Entonces, colibrí puede ser un colibrí matutino, un colibrí vespertino, pero necesitan la luz del sol para poder hacer sus cosas. Entonces, esto de los ciclos circadianos, pues es algo importante. Y entre más pequeños podamos nosotros ayudar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a que adopten un hábito de estudio también con respecto a eso, su ciclo biológico se ajusta. Algunos decían que para hacer un hábito se necesitan 21 días. Según una universidad londinense, ha dicho que se necesitan 66 días para hacer un hábito correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense que la historia que les voy a comentar es que el químico farmacéutico, Jesús Juárez Pérez Ramírez, que están viendo ustedes en la pantalla, fue mi profesor de física en el bachillerato, en la preparatoria que cursamos aquí en México. Estoy hablando del año 1977. Y él un día me llamó y me dijo, Castillo, oye, ven, mira, te voy a platicar. Veo que eres una persona con muchas actividades. Yo, aparte de estudiar, trabajaba. Y me decía, bueno, he visto que tienes tus amigos, tu novia. ¿Por qué no pruebas esto? Y ya fue que me lo planteó. Me dijo, Flavio, ¿te vas a dormir 9, 9:30 de la noche? Durante la tarde es todo lo que tengas que hacer, jugar, platicar, lo que tú quieras. Pero duérmete 9, 9:30 de la noche y levántate a las 3 de la mañana. Yo honestamente me reí, pero dije, ¿cómo que a las 3 de la mañana? Pero me dejó la espinita y tuve que hacer una estrategia de poner un despertador a 1 metro, otro despertador a 2 metros, otro despertador más lejos, para que no me ganara el sueño. Entonces, así fui generando mi hábito. Y desde 1977 hasta la fecha, por eso digo que son 43 años, me he levantado a las 3 de la mañana gracias al buen consejo. Creo que es el mejor consejo que me ha dado un profesor en toda mi vida. Entonces, yo era una persona como ustedes, se dormía a la hora que podía, no tenía un horario para levantarse, excepto para ir a clases. Sin embargo, a partir de su consejo y que lo adopté, así sean vacaciones, así sean Semana Santa, así sea Navidad, yo me levanto a las 3 de la mañana. Bien, pues gracias al profesor Jesús que me dio ese gran consejo. Que en paz descanse. Bien, de las distracciones que nosotros podemos tener, pues el ambiente influye, hemos dicho eso siempre. Entonces debo de evitar distracciones auditivas, visuales, la desorganización también. Entonces, por ejemplo, las distracciones auditivas es de que según yo, y lo pongo así entre comillas, puedo estar estudiando, pero a la vez estoy platicando contigo, ¿no? Entonces, aquí platicamos y según yo estoy estudiando. La verdad que mi cerebro sí es poderosísimo y también hemos comprobado que generamos muchos pensamientos a la vez y podemos ser conscientes de ellos, pero está muy complicado para los niños, los jóvenes, dominar esa parte. Entonces, pues tenemos que evitar las conversaciones en su momento. También, disculpen si oyen ladridos de perros, son mis perritos que están ahí atendiendo algo. Entonces,
También tenemos que evitar cuestiones de, algunos dicen, no, es que yo cuando estudio pongo la radio, pongo la televisión y no, yo sí me concentro con eso. La música es importante para concentrarnos y para memorizar, pero en ocasiones si pongo la radio voy a estar escuchando la canción favorita del momento y a lo mejor termino hasta bailándola, cantándola y ya me olvidé del estudio, ¿no? También debo de procurar que el ruido exterior no influya en mi estudio. Por ejemplo, si vivo cerca de un lugar donde pasan trenes todavía, pues obviamente cada vez que pase el tren pues va a hacer mucho ruido. O si vivo en una gran avenida que siempre es conflictuada en el tráfico y los claxonazos van a estar también, eso influye en mi concentración. Entonces también tengo que evitar ese tipo de cosas. En las distracciones visuales, pues también hay que buscar evitar ponerse frente a una ventana o frente a una puerta. A mí me faltó la palabra evitar. Y también evitar la decoración en la pared donde yo estudio, de fotos, por ejemplo, donde estoy con mis amigos, con la novia, etcétera. Pues obviamente en cualquier momento me fugo en la imagen de la foto y me desconcentro y dejo de estudiar. También algo que debemos de tener atención es de que el área de trabajo donde nosotros realicemos nuestros estudios, nuestras tareas, pues sea un lugar limpio, que esté despejado, no haya exceso de cosas alrededor, eso también influye. También debo tener o procurar tener todas las cosas que yo necesito a la mano, que la goma, que el sacapuntas, que los lápices de color, que la regla, porque cualquier cosa que me haga falta, que yo me pare para ir a buscar, pueden suceder que yo me encuentre a alguien más o algo más y me distraiga y ya no regresa y continúe yo estudiando. Y, al respecto, aquí intento ilustrar lo que les he pedido, ¿no? Por ejemplo, este niñito del lado izquierdo, en la parte superior, tiene una gran ventana, sin embargo, no se distrae, y no se distrae porque tiene la computadora enfrente, y si dan cuenta, su cabecita y su campo visual apenas abarca el tamaño de la pantalla de la computadora. En el caso del jovencito que está del lado derecho, pues también tiene una luz natural, y esa luz, si se dan cuenta, viene del lado izquierdo. Por la posición de los lápices, asumo que es una persona que escribe con la mano derecha. Y entonces, las personas que son derechas deben tener una iluminación de izquierda a derecha, porque si la tengo al revés, yo mismo me estoy haciendo sombra y no veo. Entonces, en el caso de este joven que escribe de derecha, con la mano derecha, perdón, pues tiene una iluminación de izquierda a derecha. Igual como sucede en la mesa que está allá abajo. Y si dan cuenta, la pared es absolutamente neutral, no tiene ninguna ilustración, permite que, además se ve muy cómoda con esa plantita ahí, con esa lamparita ahí, pues permite que uno esté en mejores condiciones para poder estudiar. Si yo soy zurdo, de hecho yo soy zurdo, bueno, actualmente soy ambidextro, yo fuera zurdo nada más, buscaría que la iluminación fuera de derecha a izquierda. Alguien puede decir, oye Flavio, es que pues el foco está al centro de la habitación. Bueno, ubíquense de acuerdo al foco para que la luz llegue en el sentido que sea necesario, ¿ok? Hay algunas técnicas básicas que yo les decía que las clasifiqué de esa manera. Una de ellas son los apuntes. Si yo hago apuntes, generalmente es a una sola columna. El hecho que yo cambie de una sola columna a hacer apuntes a dos columnas, como lo ven ustedes aquí, la verdad le cambiaría el mundo a sus hijos. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo están las palabras clave, los términos que se van a definir, y del lado derecho están las definiciones correspondientes. Es importante ponerle una fecha en el margen superior derecho. Si ven, hay una raya en rojo que yo la puse a propósito rojo, que realmente debe ser un color tenue. La puse en rojo para que se viera que, tomando en cuenta la diapositiva fuera de la orilla de la hoja, más o menos son 5 o 6 centímetros donde se traza esta línea, que puede ser con un lápiz suave para que medio se vea. Y de esa manera yo tengo un cambio tremendo. El día de mañana que yo necesite buscar la palabra apunte y su definición, pues no lo voy a buscar en la columna ancha, como sucedería en unos apuntes normales. Lo buscaría en la columna más angosta, porque ahí
lo utilizaré como un índice. Busco la palabra apunte, la encuentro y ya sé que del lado derecho está su definición. Así como existe esta opción de dos columnas, que puede ser, es totalmente vertical, también tenemos una que es a 3 columnas. Es un poco más compleja porque es horizontal y las 2 primeras columnas ya las conocemos. Sin embargo, la tercera columna, que tiene un ancho muy parecido al de la primera columna, es el lugar donde yo voy a anotar en la fase de repaso lo que yo entiendo con mis propias palabras. Y por eso es de que lo pongo así. Bien. Entonces, otra técnica que yo puse en estas técnicas básicas es una técnica que se llama SQ3R, leer o estudiar. Eso es bien importante. Y consta de 5 puntos. La primera, ya traducido al español, sería revisar. Hay que revisar rápidamente lo que voy a estudiar. Generalmente es muy común que nosotros nos digan, tienes que leer de la página 10 a la 100. Bueno, y me arranco a estudiar así, ¿no? No. Necesitamos nosotros estimular a nuestras redes neuronales revisando así rápidamente las imágenes, los títulos. Si hay un resumen, pues hasta el resumen lo puedo leer rápidamente. Y entonces la siguiente fase sería cuestionarme. ¿Qué es lo que me quiere decir el autor con esta información? Y si no tengo capacidad de hacer más preguntas, todos los títulos mentalmente le puedo poner signos de interrogación. Por ejemplo, aquí dice leer o estudiar de manera afirmativa. Yo mentalmente le voy a poner signos de interrogación y lo voy a leer así. ¿Leer o estudiar? O sea, ya estoy cuestionándome, ¿no? Y eso, aunque no lo crean, ayuda a nuestro cerebro a que empiece a buscar esas palabras que van a permitir relacionarlos con lo nuevo que llegue. Luego necesitamos hacer la fase de repaso de leer, perdón, y aquí necesitamos hacer 2 fases a la vez. Vamos a leer, read en inglés, por eso es una R, y recitar sería la segunda R. Voy leyendo, de acuerdo a mi capacidad, puede ser una línea, puede ser un párrafo, pueden ser 2 párrafos, puede ser toda la página, puede ser un capítulo. Voy a leer, y ya que terminé de leer el tamaño que yo decidí leer, cierro un poco mi libro o lo que esté yo leyendo, y entonces en voz alta, por eso se llama recitar, empiezo a decir qué cosa fue lo que yo leí. Ah, lo que acabo de leer tiene que ver con esto, esto y esto y aquello. Reviso. Si está bien, continúo con la siguiente. Si no, lo vuelvo a hacer. No tiene caso dejar lagunas en el camino. Y por último, será repasar. Durante la fase de leer y recitar, en ocasiones puedo utilizar un marcatexto para subrayar las palabras claves, ¿no? Ahorita vamos a ver una nueva forma de hacer subrayados. Y entonces, repasar implicará nada más leer esas partes que ya seleccioné con mi marcatexto como lo más importante de esa lectura. Va a ser más rápido y va a consolidar lo que ya estuve yo leyendo anteriormente. Y aquí viene lo de subrayado. Es muy común que subrayemos con amarillo, ¿verdad? Sin embargo, de una manera más crítica, podríamos subrayar con 4 colores. Las palabras clave con amarillo, los conceptos con verde, las palabras del núcleo de la definición, o sea, lo más importante de la definición, no toda la definición, sino las palabras clave, la subrayo, y los ejemplos, porque algunos autores ponen, por ejemplo, tal. Ah, bueno, ese lo subrayo con azul. Y eso sería un subrayado mejor. Algunas personas me dicen, ay, es que Flavio, al final, la verdad es que me duele mucho la cabeza. Pero es que realmente no estamos acostumbrados a pensar, y esto es una lectura crítica que estamos haciendo desde el momento en que estamos empezando a leer. Eso es muy importante promoverlo con nuestros hijos o estudiantes. Los organizadores gráficos que yo aquí escogí, pues este MindPro es un organizador gráfico que yo inventé el año pasado. Y pues obviamente lo uso y lo recomiendo, aunque no lo crean, funciona muy bien. ¿Y qué implica? Pues implica tener un tema central. En este caso puse al autor que estoy hablando, y en función a eso puedo estar describiendo el tema, o puede ser así, pongo el nombre del tema, investigación en este caso, pongo desarrollo del tema, como se dan cuenta. Es una gran cantidad de información en muy poco espacio, sencillo, distribuido. Para aquellos que como yo no somos muy buenos para dibujar, esta es una excelente oportunidad para desarrollar nuestras ideas. Este es otro MindPro. Ya creo que es el último MindPro que pongo, ¿no? En este caso hablo de Howard Gardner, quien ya desarrolló la idea de la maestra Azurdia. Este es un mentefacto. Este fue creado en 1995 por
el doctor Miguel de Subiría Samper, es un colombiano. Y entonces también nos permite desarrollar nuestras ideas muy fácilmente. Es la idea central, cosas a favor, cosas en contra, así rápidamente, y las cosas que lo componen. Muy sencillo, muy práctico, a mí me gusta mucho también. Eso se llama Mentefactos, y aquí está otro ejemplo de Mentefacto. ¿Por qué estoy mostrando organizadores gráficos? Porque son excelentes aditivos para la memoria. Si yo, ahora te voy a mostrarles un organizador gráfico que creo que sí lo puse, y yo te les digo. Estos mapas semánticos, creados en los años 70 del siglo pasado, si se dan cuenta, también representan información por categorías, por temas, de una manera muy sencilla. Aquí hay 5 categorías, por eso son 5, un pentágono que utilizamos de base para hacer este mapa semántico. Los mapas mentales hechos por el difunto Tony Buzan. Una representación usando los 2 hemisferios, el izquierdo, que es el lógico, para clasificar y ordenar la información, y el derecho para representarlo artísticamente, ¿no? Es un mapa muy bonito, yo no lo hice, lo hizo una exalumna que tenía esa capacidad de dibujo y le quedaron preciosos. Este es hecho, o más bien es un mapa que aparece en el libro de Tony Buzan, que se llama así, Los mapas mentales. Por ahí anda circulando en la red un ejemplar de pocas páginas, pero que ilustran en este caso. Aquí, lo importante de esto, que yo le quité lo de arriba, porque dice Tony Buzan que tenemos que ver el centro y en función del centro desarrollar todas las ideas alrededor de él. Y podemos utilizar dibujos para reforzar ideas, no para sustituirlas, como sucede aquí. Las figuras reforzadoras deben ser más pequeñas que el centro para no distraer. Por eso quité Ruy López, que distraía, quité la península ibérica, que es casi del tamaño del tablero y que también distrae. Bien, ese es el mapa que yo les decía. Lo hice hace 15 años. Yo cada vez que lo veo me acuerdo de los contenidos de ese mapa sin necesidad de repasar. Es un mapa que nos permite trabajar hasta 6 horas de clase en algún momento. Es un mapa que representa como unas 80 páginas de un libro. Entonces, si se dan cuenta, en muy poco espacio ponemos una gran cantidad de información y la memorización a través de la asociación con esta figura sucede y podemos recuperarla inmediatamente. También tenemos mapas conceptuales hechos por Joseph Novak, estadounidense, todavía vive. Y de una manera muy jerárquica, vertical, podemos representar la información a través de conceptos y la unión de ellos con palabras claves, que son las palabras que ustedes ven en minúsculas. También tenemos este mapa, es un mapa que ya obviamente un poquito más estilizado porque ya le pusimos un fondo, colores. Eso también ayuda mucho a acordarse de la información que estamos manejando, ¿no? Bien, tenemos el cuadro sinóptico, apareció en el siglo XVIII, se perdió con el tiempo el autor de él. Aparecen en un libro de anatomía escrito en esa época, por eso es que sabemos que ya existían desde entonces. Bueno, es también una representación muy cómoda, es una jerarquización horizontal. Empezamos de izquierda hacia derecha en su momento. Y también, pues hay unas cuestiones evidenciables. Actualmente, a través de los medios digitales, pues nos piden otras cosas adicionales, como podrían ser en su momento los videos, ¿no? Aquí, bueno, aquí puse una cámara muy profesional, ¿verdad? Pero pues con nuestro celular, el que tengamos, podemos hacer un buen video. Nada más necesitamos iluminación. Aquí, por ejemplo, su servidor en este momento tiene una luz, un reflector muy pequeñito, pero que me da suficiente luz. Por eso es de que me noto sin ninguna sombra, ¿no? Pues es un viejo truco, no hay que poner. Caso de la señorita que está hablando en los micrófonos, pues ella es una locutora, pero es para representar que de igual manera podemos grabar archivos de audio en nuestro celular, que llamamos podcast. Entonces yo he hecho varias grabaciones con mi celular. Nada más lo que hago es utilizar manos libres, o sea, como el que estoy utilizando en este momento, que son audífonos y un micrófono integrado para que disminuya el ruido ambiental del entorno. Entonces eso ayuda bastante. Pues también puedo hacer pues algunos elementos que me permitan un estudiante virtual
pues tiene características un poco diferentes a un estudiante presencial. Entonces sí es bueno buscar qué otras cosas podríamos hacer, ¿no? Y con la investigación documental nosotros podemos hacer resúmenes, ensayos, análisis de textos y algunas otras cosas que nos pidan nuestros profesores para trabajar esto, ¿no? Bien, este es un libro de técnicas de estudio que escribí ya hace algunos años y ahorita ya voy en la cuarta y posiblemente próximamente en la quinta edición. Y bueno, aquí está por acá mi correo. Ahí está mi correo. En la parte inferior, si alguien lo quiere copiar, estoy a sus órdenes. Voy a dejar de compartir para dar paso a un diálogo entre nosotros, ¿ok? Muy bien. Ya pueden incluso habilitar sus micros quienes quieran tomar la palabra. Estoy a sus órdenes con respecto a esto, ¿no? Sabemos, la maestra Zurdia y su servidor, sabemos que pues en esta plática nada más es como dar visajes rápidos a cosas que se pueden realizar, ¿no? Nosotros honestamente pensamos más bien en proponer un taller, porque ahí sí yo creo que se desarrollarían los temas más ampliamente, ¿no? Nos daría tiempo de desarrollar las ideas, y ustedes, y llamo taller porque tendrían ustedes que realizar algunos productos como para probar que realmente están comprendiendo las técnicas que estamos proponiendo aquí, ¿no? Entonces, no tenemos fecha, no tenemos hora, pero lo estamos pensando. Creo que nosotros tenemos los datos. Creo que todos los que están aquí presentes se registraron en nuestro archivo. En nuestro archivo de donde vienen el formulario que utilizamos para este evento. Pero si alguien por alguna circunstancia no se registró, lo estoy poniendo en este momento únicamente para aquellas personas que no se han registrado. Ahí está el formulario, para los que no se han registrado. ¿Por qué? Porque a ustedes serían a los primeros que diríamos, ¿qué crees? Siempre sí nos animamos en hacer un taller y bueno, te invito al taller, ¿no? Entonces, ahí está el formulario para aquellos que no se anotaron y con todo gusto lo estaríamos trabajando en su momento, ¿no? Bien. No sé si hay algún comentario. Una pregunta. A ver, ¿quién me pregunta? Dice, ¿hay algún tipo, Araceli, hay algún tipo de música que favorezca el aprendizaje? Sí, hay música, lo voy diciendo y lo voy anotando aquí. Está la música de New Age, por ejemplo, que es de gente como Vangelis. Ustedes busquen Vangelis, ya lo pueden buscar. Afortunadamente lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Spotify, en todos los medios que ustedes puedan. Ahí está Vangelis, también pueden utilizar la música de Mozart, también la música barroca, lo estoy poniendo ahí en el chat, la música barroca. Son medios estupendos, incluso ustedes hagan una prueba. El día que ustedes estén en una reunión, ahora que tengamos semáforo verde, que tengamos una reunión y la estén pasando muy bien y quieren que sea un momento inolvidable, entonces pongan una música, la canción que sea favorita de ustedes en ese momento. Porque cada vez que escuchen esa canción después, se van a acordar de ese momento. Para eso sirve la música, como un aditivo para hacer más significativo la experiencia de aprendizaje que estemos haciendo en este momento. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo tengo una duda. A ver, adelante, por favor. Bueno, a mí me pasa y lo noté más ahora que estuve apoyando a mis hijos con sus tareas y trabajos y todo. Mi hijo adolescente, él es como muy como de yo hago mis cosas. Pero, por ejemplo, hay materias que obviamente a él le gustan más que otras. Entonces, en las que no le gustan tanto, pues yo estoy como a veces un poco en eso de, ¿qué hago? ¿Lo impulso en las materias que le gustan más
o lo obligo, por así decirlo, a que se enfoque un poco en las que le están costando trabajo, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Él es, o sea, yo le he pagado cursos, le he pagado asesorías individuales, incluso ahora durante la cuarentena le pagué cursos, así en línea, pero él me dice, es que ¿por qué? Si no me gusta, que no sé qué. Le digo, bueno, es que es importante porque pues hasta que no empieces a estudiar una carrera, pues estas son materias obligatorias, pues, ¿no? Pero a mí pues sí me da un poco esa como preocupación, ¿no? Entonces, no va como mal, o sea, él entiende muy rápido las cosas, pero aquí el punto es que si algo no le gusta o no le interesa, pues simplemente no le he encontrado cómo pues él acepte ese apoyo externo que se le está dando, porque también se le ha dado apoyo en materias o en actividades que a él le gustan y pues obviamente esas las aprovecha al máximo, ¿no? Porque son a su gusto, le interesan, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pues yo estoy aquí en esta cuestionamiento de qué tanto, porque también he leído, escuchado que pues para qué obligas a alguien que no le gusta matemáticas a estudiar matemáticas, ¿no? Mejor impúlsalo, que si él tiene, no sé, el gusto por, no sé, español, por ejemplo, ¿no? Las letras, pues mejor lo impulses en esa área, porque pues al final de cuentas es algo que le gusta. Muy bien. Entonces, ¿Me pues permite esa darle es la mi respuesta? inquietud. ¿Me permite darle la respuesta? Ok. Además, le corté un poquito porque también, bueno, aquí está mi colega y compañera de trabajo, Olivia, que sabe que Mariana es mi hija, entonces pues no puedo decir que no la conozco, ¿no? Y está hablando de mi nieto justamente, entonces pues, también lo conozco y entonces sé por dónde va el asunto. Bien, voy a dar una respuesta, pero para todos, ¿ok? No nada más para ella, sino para todos. La obligación, según la Constitución, según la ley de la vida, la obligación de los padres es la educación de nuestros hijos hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Si mi hijo es aquí en México es hasta los 18 años, no sé hasta qué edad sea en Guatemala o en otros países, pero aquí hay de 21 años hay en otros lados. Entonces, si mientras mi hijo no es mayor de edad, yo soy el responsable directo de la formación de mis hijos. No es de que si quieren, no es que si te gusta, no, o sea, no. O sea, mi obligación como padre y madre, y que asumo desde el momento de su nacimiento, es esa. Que realmente yo no sé cómo lo voy a hacer. Le doy dinero, le pego, no es cierto, pego, no. Le pueden hacer otras estimulaciones, pero realmente ustedes son los que tienen que responder ante la sociedad por los hijos que tienen en ese momento. Eso por una parte. Por otra parte, mientras Mariana me comentaba esto, que es una historia que ya me la sé, me acordaba yo de ese cuento que decía de que la historia dice así muy cortita. Un papá se queja con otro de que su hijo reprobó matemáticas y sacó 10 en dibujo, ¿no? Y entonces le pregunta el señor al papá, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé, pues yo voy a insistir en que matemáticas, quién sabe qué. No, dice, lo que tienes que hacer es ponerle maestros de dibujo. Si eso es lo que más destaca, pues pone maestros de dibujo. Igual aquí en este caso, ¿no? En este caso, mi nieto, pues yo he visto ya cualidades que utiliza mucho su hemisferio derecho, creativo en ese sentido. Pues obviamente las matemáticas va a ser su coco. Sin embargo, sí hay que tener una buena plática asertiva, en donde le digamos que para ser campeón tiene que pasar todas sus materias. O sea, como en el fútbol, para ser campeón hay que ganarle a todos, ¿no? Igual sucede aquí. Entonces, para solventar nuestros estudios, hay que pasar todas las materias. Del tamaño de calificación que quieran. Los papás siempre quieren 10. No, es que yo quiero que mis hijos saquen 10. Espérame. Yo he dicho en diferentes partes de que los estudiantes tienen derecho de jugar con sus números. Y hay conozco muchos que son muy buenos, pero no van por el 10. Van por un 8, van por el 6, que es el mínimo probatorio aquí en México. Pues no, pues ya con 6 ya la hice, ya no me importa, me dedico a lo mío. Bueno, entonces el compromiso es no reprobar. El compromiso es hacer lo suficiente para pasar
decorosamente, y si es posible un poco más, será mucho mejor, ¿no? Por ahí tendrás que entrarle, María, ¿no? Entonces, pero tampoco tenemos que ser mamás o papás gallinos, ¿no? Tener a nuestros pollitos aquí. Si es un adolescente, el adolescente así, oye, arrímate por allá porque ¿dónde está la Susana de distancia que hay entre nosotros? O sea, los adolescentes van a querer su espacio. Y si estoy ahí encima, pues obviamente también lo voy a aburrir, lo voy a tosigar, y lo que menos va a querer hacer es hacer lo que yo quiero. De hecho, va a reaccionar, y ahora menos va a hacer lo que yo me gustaría que hiciera, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No reaccionar, no buscar que reaccionen, sino más bien, hay algo que se llama comunicación análoga. Y esa es una comunicación que, bueno, casi no la he visto. Bueno, y tampoco la he compartido, ¿no? Pero la comunicación análoga no entra por toda la comunicación que utilizamos los papás entran por el hemisferio izquierdo. Y por ahí está un soldadito diciendo, ese me está ordenando. ¿Qué hubo? No quiero hacerlo, punto. Pero si yo entro por el hemisferio derecho, que es la parte analógica, híjole, como si metiera yo cuchillo mantequilla. Suavecito y rapidísimo se va. Sería bueno, maestra Zurdia, platicar un día de estos de la comunicación analógica que pueden utilizar los papás, y eso evitan roces con entre los chamacos y los papás. No se me había ocurrido, discúlpeme, hubiera sido buen momento meterlo el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, eso podría ser lo rico del asunto, ¿ok? Buscar otros medios de comunicación. Si lo que estoy haciendo de comunicación me genera choque, tengo que buscar otras alternativas. Ya, urge, ¿no? Porque digo, a la fuerza ni los zapatos entran, dice el dicho. Entonces, no podemos obligar, necesitamos buscar estímulos positivos, y estoy diciendo positivos porque el castigo no está considerado, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estímulos positivos. Tampoco, yo lo dije al principio de broma, o lo digo muy claramente, tampoco puedo comprar a mi hijo, ¿no? Oye, te doy 100 pesos si sacas 10. No, espérame. Voy a ser un mercenario de la educación ahí, ¿no? Entonces tengan cuidado en ese sentido. Muy bien. Gracias, Mariana, por la oportunidad de comentar esto. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera comentar algo. Estamos a su disposición. ¿Cómo organizar los tiempos de las clases por televisión, las tareas y el trabajo? Híjole. Pues no sé quién lo comentó, pero si no sé de qué edad sean sus hijos, pero también, miren, los chamacos o los niños o los muchachitos son muy listos, son muy listos, pero cuando hay una influencia de la mamá, del papá que se le acerca demasiado, pues se aniñan de repente, ¿no? Se aniñan en el sentido de que si ya quisieran que la mamá o el papá les haga casi todo, ¿no? En cambio, si le cedemos la responsabilidad del estudio con seguimiento, podemos nosotros sacar adelante muchas cosas. Entonces, si hay televisión en cuestión de horarios de las clases, pues tomen nota. Yo escuchaba a la maestra Zurdia que hablaba de un cronograma, pues hagan uno, ¿no? A ver, lunes nos toca de 8 a 10, de 11 a 12, y hasta al centavo lo podemos imprimir o hacerlo a mano, pero así bien entendible. Lo pegamos en un lugar donde la familia lo pueda ver. Si es cerca de donde el niño va a recibir las clases, pues ahí, y ya va a saber qué clase sigue, va a tomar su... O sea, las clases en televisión, y eso es algo que todavía no les cae el 20 a muchos colegas nuestros en México, llevan una situación de aprendizaje, y la situación de aprendizaje implica que el chamaco tome notas, o sea, no porque las pueda yo grabar en video, ya con eso voy a pasar, ¿no? Mis estudiantes toman fotos de mis apuntes en el pizarrón y nunca más las vuelven a ver. Entonces no hay nada como tomar notas, y eso existe, tomar notas a mano. Y eso existe porque ayuda, porque da un proceso de lectura, de escritura, un proceso cognitivo aquí que me provocó esto, y obviamente me genera también un poquito de memorización, si no es que es mucho. Entonces, a sus hijos, sí, que vean las clases, obviamente con su cuaderno y su pluma para que tomen, o bolígrafo, como le llamen, para que tomen notas. Eso es bien importante. O sea, la acción del estudiante es esa, ¿no? Pero si ustedes ven que en lugar de tomar notas está haciendo, no sé,
un graffiti, por ejemplo, en el cuaderno, pues ahí sí pueden ustedes llamarle la atención, oye, pues prestarle atención a tus clases, compadre. O sea, no, también hay que hacer conciencia de que la televisión no es gratis, ¿eh? El gobierno mexicano, en este caso, estoy hablando de mi país, pues eso cuesta un billetote, o sea, y que lo desperdiciemos y la aprendamos y estemos con las palomitas o estemos haciendo otra cosa, desayunando aquí, mientras, no, o sea, tengo que tener una actitud y que le quede claro a nuestros hijos que un espacio de estudio es diferente a un espacio familiar. A lo mejor estoy en la misma mesa, aquí su servidor está transmitiendo desde la mesa del comedor de aquí de la casa a todos ustedes, pero aquí es mi espacio de trabajo. Y entonces al niño tiene que quedar claro dónde es su espacio de trabajo para sus clases, dónde es el espacio de comida para todos los demás, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante que lo hagamos, porque si no, empezamos a perder espacialmente los lugares, y entonces, como es la mesa del comedor, pues aquí me pongo a comer, ¿no? No es por ahí, ¿ok? Es bien importante esa parte. Bueno, no sé si hay otra pregunta. No sé si hay otra pregunta. A ver, por favor, adelante. No. ¿No? Muy bien. Solo dice Galaxy Note 10. Gracias por la información compartida, doctor Flavio. Hoy es de suma importancia trabajar de manera coordinada, padres de familia y docentes, para lograr mejores resultados en nuestros niños. Estos espacios de compartencia, me imagino que de convivencia, nos permiten conocer y acercarnos de forma más correcta al desarrollo de los niños. Entender que también esto nos permite fortalecer de manera positiva la comunicación en los hogares. Únicamente comentario, pregunta no. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, dejaríamos esta conversación aquí. Y ya le haremos llegar. Vuelvo a insistir, me pueden buscar en YouTube mañana. Seguramente aquí vamos a poner el video de esta conversación para que lo vuelvan a escuchar, si hay necesidad de volverlo a repasar. Pues también los padres tendremos que tener como un momento de aprendizaje para poder ayudar a nuestros hijos y después también de supervisión hacia la labor de nuestros hijos, sin llegar a reemplazar a nuestros hijos en la tarea, ¿no? Porque si presencialmente nos parábamos en la puerta de alguna escuela, llegaban maquetas, pero ni los arquitectos hacen esas maquetas, ¿no? Apuntes, como decía la maestra Zurdia, con una letra hermosísima que dice uno, ¿y de dónde sacó esta letra este chamaco? ¿No? Con ejercicios de matemáticas pulcramente resueltos, y le pregunto cuánto es 2 más 2 y no sabe que son 4, ¿no? Entonces, o sea, nuestro trabajo como papás es no ser interferentes. En los scouts lo tenemos muy claro, no tenemos que ser interferentes, tenemos que ser responsables, pero no interferentes, ¿no? Que el chamaco tenga el desarrollo que debe tener natural. Si yo ya por fuera le doy una asesoría de cómo hacer un mapa, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, tengo la anécdota aquí con una escuela primaria, ahí estudiaron mis hijos unos años, y una de ellas, que de 7, 8 años, le dijo a su maestra, oiga, ¿y si hacemos mejor un mapa mental? La maestra dijo, ¿y eso qué es? Pues yo no lo conozco. Ah, yo sí sé, y fue que le ayudó mi hija a hacerle un mapa mental a la maestra de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces sí podemos hacer eso con nuestros hijos, ayudarles a que tengan técnicas y fomentar los hábitos. Eso es nuestra chamba, técnicas y hábitos. La responsabilidad del aprendizaje también tendrá que ser de ellos, ¿no? No podemos limpiar tanto el terreno a nuestros hijos como para que sea planito y que no les cueste, ¿no? Tenemos que hacer algo también ahí. ¿Okay? Muy bien. Pues entonces agradecemos su paciencia, su tiempo, y estaremos en contacto con ustedes. No sé, yo creo que vale la pena capitalizar esto, y no me refiero a la parte económica, sino me refiero a la parte de motivación, que también, y de interés suyo hacia algo más concreto, que podría ser un tallercito de algo que ayude directamente a sus hijos. ¿Ok? Muy bien. Maestra Zurdia, pues le agradezco su participación, ¿no? Yo creo que cumplimos con nuestra meta de compartir lo que teníamos de inquietud con ustedes. Muchas gracias. Les agradezco todo. Gracias, que tengan buena tarde. Flavio. Estamos en contacto. Gracias, igualmente.
Nos vemos. Hasta luego, Nere. Nos vemos. Hasta luego, Enrique. Gracias, hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego, Laura. Hasta luego, Livia. Nos vemos. Hasta luego.